Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Aunque no les guste, García Luna es el rostro que ejemplifica la manera icónica de la conducción en el país desde la perspectiva del rencor, la opacidad, el amiguismo y que quede claro, la corrupción. La forma selectiva de dirigir la política nacional de seguridad pública y en una desastrosa guerra contra algunos grupos delincuenciales con evidente objetivo de beneficiar a otros marcaron para siempre al gobierno que es el que se desempeñó como el más desastroso, corrosivo y decadente de la historia de México reciente. Durante su encargo como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, en 2011 fue el año más violento, 19.36 homicidios de cada 100,000 habitantes, sin dejar a un lado que el presupuesto para esta dependencia se cuatriplicó en dicho sexenio. Por ello, para la ciudadanía no resultó extraña la detención realizada por el gobierno de Estados Unidos en el pasado 9 de diciembre. Es donde se imputan los cargos de tráfico, de conspiración con el narcotráfico y falsedad de declaraciones ante la autoridad migratoria, y con ello beneficiar a los más sanguinarios grupos delincuenciales en este país. A fin de allanarse en los caminos para el empoderamiento de territorios, todo bajo un pretexto y justificación de una supuesta, y lo digo claro, supuesta guerra contra la delincuencia organizada. Como la caída de García Luna, se revela verdaderas intenciones en esa supuesta guerra y quedan a descubierto las intenciones del calderonismo, no importando que cada municipio, cada estado, cada región se convierta en un auténtico cementerio, erosionando para siempre el ecosistema social, sembrando el miedo y el empoderamiento en bases de acuerdos que son vergonzosos para nuestro país, en esos con los temas que son con los delincuentes. Para ello, para la ciudadanía, no resultó sino más que una inclusión, a pesar de que los próximos días de aseguramiento, en este caso de García Luna, conoceremos a detalle la información respecto a las operaciones de la delincuencia organizada y del más alto nivel en la política nacional, sobre todo en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, que fue donde fungió como su secretario de Seguridad Pública. Ni siquiera en la megasecretaría de Gobernación en el año de que fue de Peña Nieto en el sexenio, tampoco esos dieron resultados. Las y los legisladores estamos profundamente interesados, señoras y señores, en el esclarecimiento de los hechos, no solo para el enriquecimiento de la memoria histórica, sino para que se haga justicia y se castigue a los responsables de iniciar uno de los momentos más delicados del país y que nos llevó a esta situación tan lamentable. Las y los mexicanos queremos un país de orden y paz, donde impere la ley y las instituciones, en donde se castiga al que atenta contra la norma, en donde el ser delincuente ya no sea la alternativa de miles de jóvenes para salir de la pobreza y la precariedad. Pero es poniendo atención a los orígenes, es dando atención a las familias que muchos de los antepasados olvidaron. Queremos un país donde se castigue a quienes, como García Luna, realizaban el mismo montajes, como el caso de Florence Cassés, que ocasionó un conflicto diplomático, y así como en los grupos de delincuencia, se libre la operación que otros, conociendo a profundidad las entrañas de la lucha que se debe de dar con la oposición a esos privilegios para inclinar un supuesto combate hacia un solo lado. Inseguridad. ¿Quién generó la violencia y la inseguridad en este país? Tiene nombre, y eso se llama la corrupción en el tiempo de Calderón y de Peña Nieto. El proceso de este personaje, por así decirlo, no más que corrupto, Genaro García Luna, surge como resultado directo a los testimonios expuestos en juicios, así como en tanto se dijo en el jurado, personalmente se había entregado a ese, más de 2 veces un portafolio, no menos de $3 millones en efectivo. Lo anterior abre un abanico de posibilidades de información en donde nos interesa conocer quiénes, además de él, participaron de manera activa en esa red de protección y salvaguarda en los intereses de estos grupos delincuenciales. Señoras y señores legisladores, los mexicanos queremos respuestas, pero también que se castigue con todo el peso de la ley a quienes con sus acciones lastimaron a toda una sociedad y marcaron el destino de nuestro país y de miles de jóvenes. Desde esta tribuna debemos asumir el compromiso de dar el seguimiento puntual
a los acontecimientos y a la información que se desprenda del juicio de García Luna, haciendo un exhorto a las autoridades para que se investigue hasta donde permanecieron a estas oscuras y vergonzosas redes de sobornos de impunidad y se castigue a los responsables de la acción y omisión que permitieron. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputada. Le preguntamos a la diputada García Aguilar.